Bienvenidas y bienvenidos a la última videoclase del módulo 1 denominado Argumentación Jurídica. Mi nombre es Rosa Natalie Yique Ramírez y conmigo veremos esta sesión en la cual abordaremos los principios de la aplicación en el caso de derechos humanos y la hermenéutica empática. El esquema que tenemos para esta sesión de hoy, que es la última, es el siguiente. Primero abordaremos los principios de aplicación, muy útiles en los casos de derechos humanos. Como segundo punto, la tipología de casos en los cuales podemos encontrar problemáticas sobre derechos humanos. Y finalmente, lo referido a la hermenéutica empática simbiótica. Esta última sesión, por supuesto, tiene un vínculo muy relevante con este módulo porque estos principios nos van a ayudar a la argumentación jurídica con enfoque de derechos humanos. La tipología de casos, pues, nos mostrará en dónde va a ser más relevante una argumentación jurídica con enfoque de derechos humanos, y la hermenéutica empática nos brindará determinados presupuestos relevantes para tomar en cuenta cuando estamos frente a casos de derechos humanos. Ahora bien, iniciaremos con el primer punto de esta sesión. Vamos a hablar sobre los principios de aplicación en los casos de derechos humanos. Estos principios son tres. En primer punto, el principio de progresividad y no regresividad. Como segundo punto, el principio de igualdad y no discriminación. Y como tercer punto, el principio de máximo uso de recursos aplicables. Ahora vamos a ver en qué consisten cada uno de estos principios y cómo serán útiles para el desarrollo de una argumentación con enfoque de derechos humanos. Como primer punto, tenemos el principio de progresividad y no regresividad. Para ello, vamos a explicar los dos conceptos. Por un lado, el de progresividad y por el otro, el de no regresividad. Así, cuando hablamos de progresividad, hay que tener en cuenta que este concepto busca una aplicación gradual para avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Ello es así porque va a buscar de alguna manera que se adopten medidas no solo nacionales, sino internacionales para garantizar el progreso en la protección de estos derechos. Como segundo punto, este principio buscará la ampliación y la mejora constante de las condiciones mínimas. Es decir, que con el paso del tiempo, estas condiciones que en un momento fueron las básicas, puedan de alguna manera ser más amplias y mejorar en el futuro. Como tercer punto, es muy importante que se tenga en cuenta que las condiciones de realización de los derechos humanos indefectiblemente van a depender de los estados en los cuales se encuentren. Ahora bien, cuando hablamos de no regresividad, parece que hablamos pues de un antónimo de la progresividad. Y esto es muy importante porque estamos hablando de supuestos en los cuales no existe un retroceso. Y en ese sentido, lo que se va a buscar es evitar a toda costa la disminución de la calidad de las condiciones mínimas establecidas, salvo supuestos excepcionales en los cuales pues el Estado se encuentre en algún problema que esté estipulado previamente. Como segundo principio, tenemos al principio de igualdad y no discriminación, que va a ser muy importante cuando tengamos casos de derechos humanos. ¿Por qué? Las obligaciones que existen de parte del Estado deben darse sin hacer distinción de cualquier condición. Y los derechos que tienen las personas también deben darse en ese contexto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que existen distintas distinciones, valga la redundancia, que restringen, limitan y excluyen del ejercicio de los derechos a las personas. Cuando ello es así, deberían ser prohibidas. No obstante, no hay que olvidar que la igualdad no implica un trato estandarizado para todos y todas, porque existen circunstancias en las cuales resulta relevante considerar el contexto y las condiciones de vida. Y en ese sentido es posible aplicar distinciones válidas para permitir el ejercicio del derecho, jamás para restringir.
Ahora bien, en una argumentación con enfoque de derechos humanos, resulta muy importante valorar y evidenciar las diferencias, sobre todo cuando éstas resultan ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos que reconoce la ley, porque estas diferenciaciones pueden calzar en el concepto de diferencias prohibidas, que son denominadas por muchos autores y autoras como categorías sospechosas que van a afectar el ejercicio de esos derechos. ¿Cuáles serían estas categorías sospechosas? Pues las referidas, por ejemplo, a género, orientación sexual, condición económica, etnia o raza, entre otras. En ese sentido, pues, la definición de categorías sospechosas va a estar definida a distinguir medidas o cualidades que se atribuyen a una persona o a un grupo de personas también, considerando que si se las despoja de estas, las personas dejan de ser lo que son. En ese sentido, por ejemplo, una prohibición o restringir el ejercicio de los derechos, por ejemplo, de una comunidad indígena, por el hecho de ser solamente una comunidad indígena, resulta ser una distinción prohibida, una diferenciación prohibida y además discriminatoria, porque tenemos una distinción en base a una categoría sospechosa que vendría a ser etnia. Como tercer punto, vamos a estudiar el principio de máximo uso de recursos disponibles. Para ello, hay que tener en cuenta que el Estado será quien administre los recursos que sean brindados por los contribuyentes para el adecuado funcionamiento de las instituciones. Estos recursos deben ser distribuidos de manera coherente y esta distribución coherente se da por el análisis y el estudio de las necesidades de las personas dentro de un Estado. En ese sentido, ese estudio, ese análisis de estas necesidades definitivamente va a permitir una distribución coherente. Como último punto, el Estado tiene la obligación de establecer prioridades sobre las necesidades que deben ser cubiertas para garantizar la optimización de los derechos humanos de las personas y de así asegurar la protección de los mismos. Ahora bien, vamos a un segundo punto de la sesión, que es la tipología de los casos. ¿Por qué me parece relevante que una argumentación con enfoque de derechos humanos tengamos en cuenta esta tipología? Porque, como vimos en la primera videoclase, la subsunción resulta ser un supuesto que se queda muy limitado para los casos de derechos humanos. Y es ahora, con esta tipología de casos, en donde vamos a ver en qué tipo de casos podemos encontrar mayores problemáticas sobre derechos humanos que van a buscar el ejercicio de una argumentación racional y coherente. Por un lado, vamos a tener lo que denominamos como casos fáciles. Estos casos, de alguna manera, van a tener una respuesta sencilla y esta respuesta siempre va a ser la misma, porque va a ser la normativa aplicable aquella que esté clara y que sea evidente para aplicar el caso concreto. Como segundo punto, tenemos los casos intermedios, que son aquellos en los cuales el derecho no se ha alterado, es decir, sigue siendo el mismo, pero existe un cambio social. En estos casos, la normativa no es tan sencilla de aplicar, por lo cual va a requerir un ejercicio mayoritario de argumentación y no solo de la subsunción como en el caso de los casos fáciles, valga la redundancia. Como tercer punto, tenemos los casos difíciles, en donde encontramos dos posturas que de alguna manera van a discrepar en la solución. Y en ese sentido, aquí en estos casos, la argumentación debe ejercitarse. Finalmente, tenemos los casos trágicos, en los cuales la solución al caso supone necesariamente la vulneración de principios del derecho en el ordenamiento jurídico en el cual nos encontramos. En ese sentido, no existe ninguna solución diferente, es decir, ninguna solución que evite la vulneración de alguna forma de estos principios. Bien, ahora vamos a ejemplificar estos casos y tener mayor claridad en los mismos para ver dónde es necesario ejercitar una argumentación con derechos humanos.
En los casos fáciles, como ya lo hemos visto también en la primera videoclase, estamos frente siempre a silogismos aristotélicos, que si bien pueden requerir una argumentación o interpretación de alguna forma, esta va a ser más sencilla. En este caso, tenemos la estructura normal de una norma jurídica que es supuesto de hecho y consecuencia jurídica, ya que no tenemos mayores principios involucrados aquí. El caso que les traigo aquí es el caso referido al párrafo final del artículo 21 del Código Civil. Básicamente, nos dice que cuando la madre no revele la identidad del padre y quiere inscribir a sus hijos, podrá hacerlo solamente con sus apellidos. En un caso concreto, la premisa normativa es la siguiente. Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos en virtud al párrafo final del artículo 21 del Código Civil. Como premisa fáctica tenemos el caso en que María no desea revelar la identidad de Juan al momento de inscribir a su hijo, porque él la habría abandonado. Como consecuencia jurídica, a través de un procedimiento de subsunción claramente, María puede inscribir a su hijo con sus apellidos sin mayor inconveniente. Como segundo punto, tenemos los casos intermedios, que este va a tener una pequeña diferenciación en relación al caso fácil, que fue muy sencillo de aplicar la normativa. Vamos nuevamente con el mismo supuesto de hecho y consecuencia jurídica, que será el párrafo final del artículo 21 del Código Civil. Pero vamos a introducir un cambio social. El cambio social que me parece relevante que introduzcamos es que pueden existir padres que no deseen revelar el nombre de las madres o pueden ser padres solteros debido al acceso de técnicas de reproducción asistida. La premisa normativa sigue siendo la misma. Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos en virtud del artículo 21 del Código Civil. Como premisa fáctica tenemos lo siguiente. Ricardo es el padre de Catalina y Emiliana debido a que él accedió a un procedimiento de maternidad subrogada en otro país y por ende no puede revelar el nombre de la madre. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica? Muchas personas dirían que el artículo 21 del Código Civil no es aplicable en estos casos porque solo habla de la madre. En ese sentido, instituciones como por ejemplo RENIEC, en su momento en un caso similar, dijo que no puede decir nada porque no hay una norma jurídica aplicable, que es lo mismo que dijo el juez de primera instancia en el caso de Ricardo Morán, que es al cual nos referimos de manera explícita. No obstante, en estos casos ya estamos pues frente a un problema de derechos humanos, porque tanto Catalina como Emiliana, en el caso hipotético que hemos puesto, tienen derecho a su identidad y a ser inscritas con el apellido de su padre también. Aquí el ejercicio de una argumentación con enfoque de derechos humanos tiene necesariamente que superar a la subsunción. De lo contrario, la respuesta será como una respuesta que dio Reniec, un juez de primera instancia en el caso de Ricardo Mora. ¿Qué solución aplicable le encontramos? Para mí, como para buena parte de la doctrina, la solución aplicable sería la analogía, teniendo como primer punto la premisa normativa, que es cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a sus hijos. En un caso concreto como el que vimos de María y Juan, es posible que María pueda inscribir a su hijo con sus apellidos. Pero aplicando esta norma analógicamente al caso que hemos visto, la respuesta será la siguiente. Si tomamos en cuenta que la premisa normativa tiene una situación análoga, la solución puede ser más sencilla. Cuando el padre, que me parece una situación análoga al de la madre, no revele la identidad de la madre, que me parece una situación análoga al padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos. Si tomamos en cuenta esta analogía, es posible que Ricardo, que es el padre de Catalina y Emiliana, pueda inscribir a sus hijos con su apellido debido a que accedió a una técnica de reproducción asistida y no puede revelar el nombre de la madre. Si se dan cuenta, en este caso, la solución requiere de mayores pasos, de mayor argumentación, porque estamos hablando de un caso de derechos humanos. Aplicando la analogía, es posible brindar una solución a los casos intermedios o aplicando alguna otra herramienta de la teoría general del derecho. Ahora bien,
Vamos a los casos difíciles, en donde, por ejemplo, para el autor Manuel Atienza hay que ejercitar la racionalidad práctica. Este caso lo estamos tomando en cuenta como el primer párrafo del artículo 232 del Código Civil. Este párrafo habla definitivamente del matrimonio, que es la unión voluntariamente concertada entre varón y mujer, legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones del Código a fin de hacer vida en común. La fórmula normativa es que si existen todas estas condiciones, varón y mujer legalmente aptos, formalizada, debe a fin de hacer vida en común, entonces existe un matrimonio. ¿Qué pasa en estos casos? Tenemos la misma premisa normativa, pero la premisa fáctica será la siguiente. Ana y Juana se han casado en el extranjero de manera voluntaria y concertada, conforme a lo que diría el Código Civil, a fin de hacer vida en común. ¿Cuál sería la consecuencia? En estos casos tenemos dos posiciones sobre el reconocimiento de las uniones de parejas del mismo sexo. Por un lado tenemos las posiciones en contra y por otro lado tenemos las posiciones a favor. Con relación a las posiciones en contra, estas dirán que el artículo pertinente del Código Civil habla únicamente de las parejas conformadas por varones y mujeres, con lo cual el reconocimiento a estas uniones sería ilegal. No se atenta para estas posiciones contra ningún derecho, porque se estaría aplicando el Código Civil. Y, por otro lado, se desvirtúa la conformación de familia como tradicionalmente se ha aceptado. No obstante, esta posición tiene una posición contraria, que es la posición a favor del reconocimiento de estas uniones. Esta posición va a poner en entredicho lo que menciona el Código Civil, señalando que esta es una norma de rango legal e indicando que la Constitución, en tanto es una norma de rango mayor, no se pronuncia sobre la unión de un hombre y una mujer concertada en el cual se reconozca el matrimonio, con lo cual hace posible una interpretación y una argumentación favorable a dicho reconocimiento. El no reconocimiento de estas uniones para esta posición definitivamente va a atentar contra los derechos fundamentales como son la igualdad y la no discriminación. Como vimos, la igualdad y no discriminación es un principio muy relevante cuando estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos y de los cuales se van a utilizar para una interpretación con enfoque de derechos humanos. Finalmente, un argumento muy importante es que las familias son diversas y no reconocerlas también generaría una mella en el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, para entender la primera parte de esta argumentación, debemos ver qué cosa nos dice la Constitución. Ya vimos que el Código Civil es bastante claro y menciona que la unión voluntariamente concertada entre varón y mujer será la reconocida como un matrimonio, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución básicamente nos señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, madre y anciana en situación de abandono, según el artículo 4. Además, protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales. Aquí no se dice nada sobre que el matrimonio tiene que estar constituido por un varón y una mujer. Vamos con el artículo 5. El artículo 5 señala lo siguiente. La unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto sea aplicable. Este artículo de la Constitución nos está hablando de la unión estable entre varón y mujer que da pues como resultado una unión de hecho. En consecuencia, no está hablando de un matrimonio. Para algunas posturas que sustentan el reconocimiento de estas uniones, dirán que esto no refiere al matrimonio y en tanto estamos hablando de derechos fundamentales, el reconocimiento debería ser posible. Si nos damos cuenta, en los casos difíciles es mucho más sencillo de ejercitar la argumentación y la racionalidad práctica de tal manera que se logre que prevalezca una proposición sobre la otra.
lo cual resulta muy importante cuando estamos hablando de derechos humanos y de una argumentación con este enfoque. Como ya vimos en el presente caso, resulta muy relevante aplicar el principio de igualdad y no discriminación para lograr el reconocimiento de estas uniones. Como último punto, en la tipología de casos tenemos los casos trágicos. Estos casos, como ya vimos, no tienen ninguna solución satisfactoria porque van a vulnerar de alguna manera algún principio constitucional. El caso es el siguiente y es un caso muy común en nuestro país. Una menor de edad quiere interrumpir su embarazo por haber sido violada. La norma peruana solo permite el caso de aborto terapéutico, es decir, no los abortos por violación, sino cuando existe en peligro la vida de la madre. Que la menor de edad tenga un hijo implique una serie de vulneraciones a sus derechos de manera indefectible. La pregunta es, ¿debería permitirse a esta niña, a esta menor de edad, realizarse un aborto en estos casos? Frente a ello, tenemos distintos supuestos en los cuales podemos ejercer nuestra argumentación y nuestra racionalidad práctica para brindar una respuesta, que como ya dije no es totalmente satisfactoria, pero que de alguna manera podrá lograr que una persona vea garantizada algunos de sus derechos fundamentales. El ordenamiento sostiene los principios de interés superior de la menor de edad y la dignidad para todas las personas. Exigir, desde mi punto de vista, a una menor de edad víctima de violación, tener un hijo producto de esta violación no supone un trato digno. Es más, muchas cortes a nivel mundial han mencionado que esto es un trato inhumano, degradante y puede resultar una tortura hacer que esta niña lleve a cabo este embarazo, ¿no? Por lo cual parece un trato más bien indigno. Y tampoco iría acorde al principio del interés superior de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado, por ser víctima de una violación y quedar embarazada, te obliga a tener un hijo? Eso es un hecho fortuito y no puede atribuirse a la menor que haya hecho algo para haber sido violada y quedar embarazada. ¿Cómo se soluciona este caso? Existe una norma aplicable, por supuesto, que menciona que el aborto está prohibido salvo en los casos de terapéutico, pero parece que va en contra de los principios no practicar este aborto. Entonces, ¿esto sería inconstitucional? Resulta muy relevante en este caso entender que si se practica el aborto, por un lado se va a ir en contra de una norma y muchas personas quizás fundamentarán que también se va en contra de de los supuestos que protegen el derecho a la vida del concebido, no tal y como lo menciona la Constitución. Por eso resultan ser casos trágicos, porque de alguna manera sea cual fuere la posición que adoptamos, se va a vulnerar algún principio de nuestro ordenamiento, ¿no? Bien, teniendo en cuenta ya la tipología de casos, es muy relevante que tengamos en claro el último punto de esta sesión, que es lo referido a la hermenéutica empático-simbiótica. Esto es muy importante cuando hablamos de una argumentación con enfoque de derechos humanos, así como los principios, así como la tipología de casos, porque muchas personas consideran que la argumentación, en tanto fue tan teórica y tan estudiada, dejó de hablar de lo humano para centrarse en fórmulas subsuntivas como la que hemos visto en estas sesiones, que muchas veces no dan una respuesta, que parecen más bien fórmulas matemáticas y no responden a problemas humanos. El derecho se inmiscuye en temas profundamente humanos, como lo hemos visto en los casos difíciles, intermedios y trágicos en las últimas diapositivas, y eso requiere una argumentación distinta. ¿No? Muchos autores hablan de que existen estadios de la argumentación, siendo el primero la preargumentación, en los cuales en muchos casos existe una incapacidad de sostener un diálogo debido a los prejuicios, preconceptos y precondicionamientos. Eso puede ocurrir en muchos casos, por ejemplo, cuando hablamos de uniones de personas del mismo sexo o en casos de abortos por violación, ¿no? Las preconcepciones en el primer caso serían que la familia es de una forma y en el segundo que la vida es sagrada, ¿no? No obstante, estos condicionamientos pueden ser un problema porque luego de que se pase esta etapa puede existir una sobreargumentación
que hace referencia a que estos condicionamientos van a ser muy difíciles de remover y se van a superar con artilugios, lo cual va a permitir esconder estos prejuicios en una argumentación determinada que tenga que ver con derechos humanos. No obstante, para evitar esto, existen unos principios que diversos autores mencionan sobre los cuales debe fundamentarse una argumentación en derechos humanos. El primero es la prudencia, el segundo es la empatía, y estos dos son muy relevantes porque buscan que la persona que va a resolver el problema se ponga en lugar de la otra persona, entienda no solo su contexto social, sino su contexto cultural, y en función a ello decida de manera prudente la mejor decisión para proteger sus derechos humanos. Como otro punto está la simbiosis, que esto resulta muy relevante porque busca el mayor beneficio posible en términos de justicia conmutativa y distributiva para todas las partes involucradas. Es decir, se busca un balance para evitar que una de las partes pierda más que la otra. Para ello es necesario despojarse de subjetividades e identificar los factores que nos llevan a pensar de forma estereotipada. Estos factores pueden estar relacionados con nuestro contexto social y cultural, pero debemos ser conscientes de los mismos y evitar que ellos interfieran en el juzgamiento de los casos que tienen que ver con derechos humanos. Los derechos humanos tienen una triple dimensión y por eso es muy relevante tener en cuenta esta forma de argumentar e interpretar. Por un lado, tenemos la dimensión contextual, que busca de alguna manera la reivindicación social de un sector de la comunidad que demanda a otro. Por lo general, estos sectores son los sectores minoritarios, que buscan la protección de sus derechos fundamentales históricamente relegados, ¿no? Por otro punto, tenemos la dimensión textual, que busca la vigencia y el alcance de las leyes y sentencias para la protección de estos derechos humanos. De ahí la importancia de la jurisprudencia al momento de resolver casos relacionados con derechos humanos, porque serán esas sentencias que van a ayudar a reivindicar el sector de la comunidad que demanda la protección de sus derechos. Y finalmente, también existe una dimensión pretextual, ¿no? Que son los preconceptos, prejuicios y pensamientos que tenemos todos y que muchas veces dependen de ideologías, idiosincrasias e incluso utopías. Esto es con lo que llegamos para, de alguna manera, juzgar un caso y son de los cuales debemos ser conscientes y despojarnos en los casos de derechos humanos, ¿no? ¿Qué ideas claves tenemos de esta última sesión? La primera es con los principios de aplicación que resultan relevantes en los casos de derechos humanos, son el de progresividad y no regresividad, el de igualdad y no discriminación y el de máximo uso de los recursos para garantizar los derechos fundamentales. Como segunda idea clave, debemos tener en cuenta que los tipos de casos presentes en el derecho pueden ser casos fáciles, casos intermedios, casos difíciles y casos trágicos. Serán estos tres últimos casos en donde se desarrolle mayormente una argumentación más profunda y la racionalidad práctica. Como tercer punto, es muy relevante tener en cuenta que la hermenéutica empático-simbiótica busca una argumentación que tome en cuenta lo humano y así nos permita ser conscientes de los sesgos y preconcepciones que tenemos. Para esta sesión hemos utilizado estos tres textos, el primero de ellos referido a la guía de argumentación con perspectiva de derechos humanos, el segundo punto referido a las teorías de la argumentación jurídica y el cuarto punto referido a argumentar de otro modo los derechos humanos. Para esta sesión, la narrativa fundamental es el tercer texto de Narváez Hernández, Argumentar de otro modo los derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les recomiendo que puedan leer este texto para complementar esta videoclase. Y asimismo, les agradezco por su atención en estas videoclases, sobre todo en esta última, y los animo a continuar con sus estudios referentes a este módulo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.